Hablando de profesionalismo, también en la parte del CV, cómo lo acomodan las personas, creo que una parte importante, porque pues habla de ti, ¿no? Desde la organización que tengas, entonces tú recomiendas que se divida en secciones que sean como muy puntuales, o cómo es la parte de acomodar el CV. Claro, yo sí recomiendo dividirlo en varias secciones, por ejemplo, en datos personales, en un resumen profesional, en la parte de experiencia laboral, formación académica y en temas adicionales como paqueterías, habilidades, competencias y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de revisarlo es mucho más fácil la lectura, ¿no? Tú sabrás también en el área de reclutamiento que como reclutadores tenemos un cerro de currículums. Exactamente. Aproximadamente se dedican para clasificar un currículum entre 6 a 7 segundos, así exageradamente, y no lo digo yo, lo dicen estudios, en revisar un currículum y descartarlo, ¿no? Entonces es muy fácil que alguien pierda la oportunidad de tener una entrevista al momento de hacer su currículum porque se saturó, porque escribió en prosa, porque tiene demasiadas hojas. Entonces, si tenemos una oportunidad muy breve, pues tenemos que aprovecharla al máximo. Exactamente, ahora de que hablas de la saturación, pues muchas veces la experiencia en los CVs, pues hay distintas formas de ponerla, ¿no? Muchos ponen al inicio su trabajo más actual, hay ocasiones en las que ponen su primer trabajo. ¿Tú qué recomiendas que deberían de poner ahí? ¿Qué es lo primero que ves tú como reclutador en el CV? O sea, en esa parte de la experiencia, ¿cómo se tiene que acomodar? ¿Qué tan grande tiene que ser? Porque muchas veces tú bien lo acabas de decir, ¿no? Para un trabajo ponen 3 hojas, ¿no? Entonces, claro. En el caso de la experiencia laboral, dependiendo de la posición que vayamos a contratar, yo recomendaría, si la persona no tiene tanta experiencia, si es un recién egresado y demás, muchas veces ellos ponen los primeros trabajos pues al principio, ¿no? Porque no tienen tanta experiencia laboral. Para las personas que ya tienen una trayectoria, aproximadamente 5 o 10 años, es recomendable ponerlos desde el último trabajo hasta el primero, ¿ok? En orden descendente. ¿Por qué? Porque es más fácil la lectura, podemos aquí diferenciar las fechas en las que estuvo trabajando, las funciones, los puestos, con mucho más facilidad, ¿no? Sin embargo, digo, no es una ley, pero sí facilita mucho a la hora de leer un currículum. Lo recomendable también es que tengamos, por cada 10 años de trabajo, una hoja, y en su mayoría, si podemos resumir lo más posible, con una hoja es suficiente, porque se puede traspapelar, porque se puede, es demás, me han llegado de repente currículums que tienen incluso certificaciones y tienen un montón de cosas engrapadas, se vuelve muy pesado, ¿no? Entonces vamos a hacerlo lo más ligero posible y más accesible a la vista. Ahora que mencionas lo de los cursos, ¿no? Hay muchas personas que han tomado infinidad de cursos. Entonces ahí también, ¿qué tan viable es ponerlos todos? Porque pues justo, ¿no? Llegan a ser 3, 5 hojas en las que de repente ya estás viendo y son curso tal, 2, 3, 4, 5 y son puros cursos, ¿no? Que pues sí aportan, pero ¿qué tanto crees que lleguen a aportar para un trabajo en específico? Ok, yo creo que todos los cursos son muy valiosos porque aportan, pues como tú lo mencionas, para la formación de todas las personas, ¿no? Sin embargo, me parece importante que debemos de colocar los cursos únicamente que van a servir para la posición para la que nos estamos posicionando, ¿no? Debemos de tener, no sé, aproximadamente 2, 3 currículums. Yo sé que a lo mejor puede parecer un poquito tedioso, ¿no? Sentarnos y estar haciendo los currículums, pero eso va a hacer que tu currículum pues, sea más certero a la hora de llamar la atención. ¿Por qué? Porque al momento de poner cursos que son específicos, el reclutador se va a enfocar a los temas que son afines a la posición que quiere cubrir, entonces tú vas a tener unas mayores oportunidades de ser llamado. Exactamente, Gris, y creo que diste un punto clave, porque muchas veces pues por la falta de trabajo o de que te contrate una empresa, te empiezas a postular a lo mejor hasta a cosas que no son acorde a a tu experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes un solo CV y lo mandas a 100 empresas, ¿no? Que a lo mejor no tienen nada que ver una con otra. A lo mejor sí en algún momento trabajaste de atención a clientes, pero hoy eres ventas. Entonces, no sé, creo que hay que acomodar el CV dependiendo de la empresa a la cual te estás postulando, ¿no? Y es por eso que mencionas 3 CVs distintos, ¿no? Exacto. De acuerdo a tu experiencia. Perfecto. Incluso los formatos, al momento de hacerlos, los formatos pueden ser distintos. No únicamente cambiar la información, sino también el estilo, también el color, el tipo de letra también. Es importante cambiarlo. Te voy a contar una anécdota que tuve con una persona. Yo tenía que contratar una posición que necesitaba que sea una persona muy extrovertida, muy dinámica, ¿no?
Entonces me llegó un currículum y pues sí, efectivamente la persona pues era muy buena, ¿no? Entonces yo la llamé a entrevista, pero la persona en la entrevista sí era buena, pero no era para la posición que yo estaba buscando, Claro. porque no reflejaba las cosas que la persona me había puesto, ¿no? Entonces, sí, la persona hizo muy bien su trabajo en hacer un buen currículum para ocupar la posición, pero la persona no lo reflejaba. Finalmente, yo terminé contratando a esa persona para otra posición porque me encantó y sí me cubría otros perfiles de puesto. Pero a lo que voy con esto es sí hacer un currículum adecuado a la posición, pero tampoco mentir, tampoco podemos poner cosas que no sabemos hacer. Creo que tocaste otro punto importante, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos con el CV? Llamémoslo endulzarlo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás ponemos funciones de más. Porque queremos que nos contraten, ¿no? Queremos resaltar. Pero ¿qué tan conveniente es esa parte? O sea, de nosotros como personas que están buscando un empleo, hacerlo, porque van a llegar a una entrevista, quizás va a haber pruebas, ¿no? Exacto. Entonces, cuando realmente lo que mencionamos en nuestro CV, o sea, va a reflejar si es correcto, ¿no? Como lo acabas de mencionar, ¿no? Si está muy bien hecho, realmente, pues, me imagino redacción, llamaba la atención, etcétera, etcétera, pero al momento de la entrevista, oye, pero es que aquí dice que sabes Excel, ¿no? Y avanzado, pero pues sabes básico. O cosas así, ¿no? ¿Tú qué recomendaciones nos darías al momento de endulzar nuestro CV? Sí, yo por nada del mundo recomiendo mentir en un currículum, ¿no? Porque lo primero que se me viene a la mente como reclutador es que si la persona me está mintiendo en lo que sabe que hacer, cuando yo lo contrate, ¿quién no me dice que va a mentir con algunas otras cosas? O que va, no mentir a lo mejor, pero sí tergiversar un poco la información. Entonces eso puede ser muy peligroso, sobre todo para las posiciones que manejan información confidencial de una empresa, Claro. que manejan datos financieros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, en cómo lo manejan, ¿no? Y fíjate que también tuve en otra ocasión una persona que se postulaba para distintos puestos con el mismo currículum, Sí, claro. pero un currículum que no estaba correctamente elaborado, que me decía muy poco de él, que era muy escueto, y era una persona que no tiene tanta experiencia laboral, pero el perfil era como afín a una posición que yo estaba buscando. Sin embargo, el currículum no me daba más, y yo lo había descartado en distintas. Entonces se postulaba para un departamento, se postulaba para otro, se postulaba para otro. Entonces eso a mí me decía mucho, ¿no? En una ocasión esta persona llegó a la oficina y justamente tuvo mucha suerte porque me habían cancelado una entrevista. Y yo dije, bueno, me dice mucho de esta persona que ya se postuló a mucho y fue persistente y vino a pesar de que no tenía una cita. Y le di la oportunidad de la entrevista. Entonces lo entrevisté y la persona era muy buena, de verdad. Pero o sea, era un muchacho. No sabía hacer un CV. Exacto. Entonces digo, qué pena que no haya tenido esta oportunidad antes, porque yo lo hubiera contratado mucho tiempo antes, pero no tuvo a lo mejor ese conocimiento de ir a un lugar o de investigar cómo se hace. Entonces por eso es muy importante, porque él tenía muchísimas habilidades, muchas capacidades para hacer el trabajo, pero no lo podía plasmar bien y por eso no había tenido la oportunidad ni de ser contratado ni por nosotros ni por otras empresas, y ya había ido a un